Buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar. Es un gusto continuar con nuestras actividades, webinars y talleres que esperamos sean de su interés y que sigan participando y acompañándonos, participando de las mismas, ¿verdad? Como siempre, irán recibiendo cada una de las convocatorias con una semana de anticipación. Este webinar, como siempre, está siendo realizado por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay en el marco del programa Mi Pyme Compite, financiado por la Unión Europea como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En este caso, esta actividad forma parte del ciclo de habilidades profesionales. Seguramente muchos de ustedes ya me conocen de las diferentes actividades de este tipo que venimos realizando y que me toca moderar habitualmente. En cualquier caso, para los que se unen hoy por primera vez, soy Máximo Barreto, director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio, también coordinador general del programa Mi Pyme Compite. Como habrán visto en el flyer de invitación, hoy vamos a tratar nuevamente el tema del liderazgo, tan relevante para la competitividad de las organizaciones, sean estas públicas o privadas, y especialmente vamos a tratar sobre las características del liderazgo para gestionar con éxito. ¿Cómo debe ser un buen liderazgo? Un liderazgo altamente efectivo. No cabe duda de que la gestión de acciones está cambiando, es cada vez más sistémica, más colaborativa, más cooperativa, y eso introduce retos para nuestro liderazgo, que debe guiar, influir, hacer posible lograr los objetivos establecidos por cada organización. Y de esto vamos a tratar justamente el día de hoy. Como les decía, este webinar se realiza en el marco del programa Mi Pyme Compite, que es un programa de cooperación financiado por la Unión Europea a través de una donación para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES. Y el programa está siendo implementado de manera articulada y coordinada por 5 socios estratégicos: el Banco Mundial, la FECOPROD, el MIC, la ONUDI y la UIP. El MIC en este caso es la contraparte institucional del programa y tiene un doble rol en ese sentido. Uno de ellos es el de implementar uno de los 3 componentes, que es el de fortalecimiento institucional. También un segundo rol, que es el de ser el articulador y coordinador del programa. Algunas pautas de algunas pautas antes de comenzar, digamos, esta actividad, antes de dar paso a nuestros conferencistas. Hoy vamos a tener 2, como habrán visto también en la invitación. Les recordamos algunas pautas de participación. Primero, digamos, recomendarles que participen escribiendo sus consultas y comentarios en el chat durante el webinar en cualquier momento. Al final vamos a tener un espacio de 10 minutos para poder responder, 10 a 15 minutos para poder responder a sus preguntas y consultas. También les pedimos encarecidamente que puedan cumplimentar la evaluación que les enviaremos, que le tomará menos de un minuto, es anónima, perdón, y su opinión siempre es muy importante para nosotros. También vamos a informarles que van a recibir a través de un correo electrónico su certificado de participación para quienes participen hasta el final del webinar, y también informarles de que la sesión será grabada para que también otros compañeros que no pueden participar puedan posteriormente aprovechar el conocimiento compartido. Siguiente, por favor. Bueno, les presento en este caso a uno de nuestros conferencistas del día de hoy. Él es Alex Santamaría de la Cruz, colombiano. Él es ingeniero mecánico con maestría en ingeniería mecánica, MBA, Global MBA y formación en CEO. Ahí viene en la Universidad de Londres, Universidad de los Andes. Tiene más de 25 años de experiencia en estrategia, liderazgo y gestión en empresas públicas y privadas, en la relación con instituciones de gobierno, asociaciones y otros grupos de interés. Es fundador y es presidente de organizaciones importantes. Habíamos tenido ya con él un webinar anterior sobre el mismo tema. Hoy vamos a profundizar más. Él es conferencista también y autor de numerosos artículos. También nos acompañará hoy como conferencista, a ella sí, creo que la mayoría ya la conoce. Ella es Palmira López Fresno. Siguiente, por favor. Ella es doctora en Economía y Empresa, con experiencia en proyectos de cooperación internacional
Ella es máster en logística y comercio internacional, máster en administración de empresas, máster en finanzas, licenciada en ciencias económicas y empresariales. También realizó diversas especializaciones, como pueden ver ahí, en alta dirección, en neurociencias, en estrategia de sostenibilidad. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito de la gestión y el comercio internacional, desarrollada en más de 60 países. En este caso, Paraguay es el país número 61 en el cual le toca trabajar a Palmira. También es formadora, conferencista internacional, entre otras experiencias que tiene. Así que vamos a comenzar primero con Alex Santamaría, nuestro experto de primer nivel, y luego pasamos a Palmira. Así que Alex, adelante, todo tuyo. Muy buenas tardes, Máximo. Gracias por la introducción y por la invitación para colaborar en este espacio. Es para mí un gusto estar aquí compartiendo algunas ideas con ustedes. Gracias por la invitación. Un honor, por supuesto, compartir panel también con Palmira, a quien admiro y reconozco como líder y como profesional en el ámbito de gestión a nivel global, de hecho. Y por supuesto a los más de 650 asistentes que están en este momento acompañándonos. Yo solamente voy a hacer una síntesis muy rápida de por qué este espacio y qué es lo que estamos buscando y dejarles unas ideas como punto de partida y ancla para lo que sigue. Máximo acertadamente comentaba al inicio sobre ese liderazgo sistémico, colaborativo que hoy día nos demanda la coyuntura no solamente económica, sino me atrevería a decir que hasta geopolítica. En ese punto, desde la generalidad de lo que implica una materia tan amplia como es el liderazgo, alrededor de esto yo destacaría como tres grandes elementos. Recordar cómo aprendemos. Y aprendemos de manera sistemática cuando creamos, evaluamos, analizamos, aplicamos, comprendemos y recordamos. Y ese ciclo y cada una de esas etapas al final se terminan reforzando en la práctica, en el ejecutar, en el aplicar. Yo particularmente suelo decir que en los temas de liderazgo uno no aprende a manejar una bicicleta leyendo un manual. Lo mismo sucede con el liderazgo. Pueden haber marcos de referencia, pero al final se trata de ir ejercitando, puliendo esas habilidades directivas y gerenciales que permiten tener un liderazgo genuino. Cada uno en su tono, cada uno en su forma de ser, pero buscando también tomar algunos elementos que terminan siendo referentes para un ejercicio efectivo y eficiente de liderazgo. En ese sentido, hay dos propósitos. Uno es sensibilización sobre reflexionar cómo lideramos y desde el punto de vista de conocimiento, qué significa liderar. Hay varios documentos, libros, estudios alrededor del liderazgo. Es una de las materias que más se estudia en gestión. De uno de esos tantos textos que hay, yo destacaría este, Empresas que sobresalen, de Jim Collins, en donde él parte de su estudio doctoral de una pregunta, y es porque hay algunas preguntas, porque hay algunas empresas que tienen un mejor desempeño en la bolsa de valores que otros, a pesar de que están en el mismo sector y tal vez expuestas a las mismas dinámicas de mercado o presiones competitivas. Y allí encontró que hay 5 factores que terminan por definir esa diferencia entre una empresa que sobresale de otra que no. Arranca por el liderazgo, pero no cualquier liderazgo. Se debe liderar con humildad, con modestia y con voluntad. Hay una correlación muy alta entre el desempeño empresarial, en el estudio de Jim Collins, con el estilo de liderazgo que se promueve dentro de esa organización. El liderazgo es un elemento fundamental para el logro de los resultados. Y luego, a partir de allí, comienza a disertar sobre cuáles son otros elementos que eventualmente pudieran implicar un resultado sobresaliente. El reclutamiento del personal. Ahí en los líderes tenemos un rol supremamente destacado. Claramente definimos el tono de la organización en términos de a quién reclutamos, con qué habilidades, no solamente técnicas, sino blandas. Es decir, con qué paquete de conocimientos y capacidades llega la gente a la organización.
no perder la fe ante las adversidades, enfrentarlas, sacar adelante los propósitos empresariales a pesar de las dificultades, a pesar de todos los elementos que puedan estar en contra. La simplicidad del modelo de negocio, pero no solamente en la definición, sino en la capacidad de comunicarlo de manera sencilla. Una comunicación clara, transparente, diáfana, que convoque, que una, que congregue, termina también haciendo la diferencia en esa simplicidad, no solamente del modelo de negocio, sino en la comunicación. Finalmente, la cultura de la disciplina. Personal disciplinado, con pensamiento disciplinado, con acción disciplinada. Es decir, gente que pueda seguir una hoja de ruta, pensamiento estructurado sobre las diferentes problemáticas, pero no solamente pensar, sino tener la capacidad de ejecutar con contundencia a pesar de todas las dificultades que se pudieran tener. En este estudio y a partir de estos 5 elementos, yo enfatizaría entonces en el mensaje clave aquí. Ojo con el liderazgo. El liderazgo termina siendo un elemento fundamental para sobresalir en el ambiente empresarial. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el mundo nos cambió y recientemente hemos tenido varios impactos, pandemia, coyunturas geopolíticas, aspectos económicos, aspectos políticos, en donde finalmente el liderazgo también sufre un proceso de transformación en términos no solamente de su visión, sino en las competencias. Y particularmente, fíjense que Máximo ya lo comentaba, la necesidad de tener líderes que trabajen y articulen redes de colaboración en un liderazgo por influencia que inclusive se extiende más allá de las organizaciones. Convocar al sector público, al sector privado, a la empresa, a la universidad, al gobierno, en últimas, tratando de identificar soluciones a problemáticas en donde hay que evaluar el aporte de cada uno de nosotros en la búsqueda de esas soluciones. Entonces, ese sentido de colaboración se vuelve sustancial. Hay un artículo que particularmente lo conocí finalmente por Palmira, que en la preparación de este taller me compartió algunas ideas de lo que buscaba, yo también tratando de entender el auditorio, en qué situación están en esa búsqueda de herramientas, que se trata básicamente del líder sabio, un líder que promueve justamente un liderazgo más integral, más holístico, pero no de cualquier forma. Y arranca con un planteamiento que a mí me parece de alguna manera no novedoso, pero sí de alto impacto para nuestros países en América Latina. Y es tomar decisiones solo después de identificar lo que es bueno en conjunto, no solamente para la organización, sino también para la sociedad. Es decir, un liderazgo que está promoviendo lo bueno, y lo bueno es lo bueno para todos, no solo lo bueno para mí, lo bueno exclusivamente en nombre propio, sino lo bueno de lo que significa para la sociedad en su conjunto. Un segundo elemento de ese líder sabio que se promueve dentro de este artículo tiene que ver con capturar rápidamente la esencia de los problemas, pero con una combinación tanto de racionalidad como de intuición, sondeando el significado de las situaciones desde el punto de vista de lo que están percibiendo, pensando las personas o las cosas en términos de qué está sucediendo, cómo describir sencillamente los fenómenos y los eventos que nos están sucediendo. De tal manera que tengamos la capacidad no solamente de leer situaciones, de leer aspectos generales, sino también de leer las personas que tenemos alrededor para orientarlas, para conversar con ellas en unas conversaciones que he venido promoviendo desde hace muchos años, que sean conversaciones honestas, tranquilas, transparentes, constructivas, para poder rescatar de esa diversidad de opiniones y de esa diversidad de puntos de vista lo mejor para sacar adelante una iniciativa. Hay que tener y reconocer la necesidad de contar con una comunicación, que es el tercer elemento, que permita tener contextos compartidos. Cuando decimos contextos compartidos, cuando hablábamos de planeación estratégica hace unos años, decíamos que el hecho de compartir misión, visión, valores, daba como un piso para sobre eso ir construyendo organizacionalmente.
eso se mantiene. Lo que pasa es que el día de hoy el nivel de complejidad organizacional es mayor, se requiere tener un liderazgo más integral, más integrador, que permita capturar el valor de esas diversidades y a partir de allí construir un consenso y un contexto compartido. Saber contar historias, saber utilizar metáforas para reforzar mensajes, no solamente ir al componente más técnico, si me lo permiten, sino también el más humano, un liderazgo que promueva una comunicación, como decía hace unos minutos, tranquila, transparente, en donde surja la posibilidad de construir un mensaje claro. Ahí la construcción y el storytelling, que llaman el saber contar historias, tiene que ver justamente con la capacidad de involucramiento de la gente sobre una perspectiva, una misión previamente y claramente definida. También hay que reconocer que el liderazgo implica también ejercer un poder político para reunir a las personas, inclusive con objetivos contrapuestos. Desde el punto de vista organizacional, es normal ver el conflicto sano que puede haber entre operaciones y mercadeo, y de operaciones con mantenimiento, eventualmente el área financiera con el área de operaciones, llevándolo a nivel organizacional. A nivel gubernamental, lo que pudieran tener de divergencia entidades como la que puede promover el desarrollo con un área o una secretaría, un ministerio de Hacienda, de tal manera que inclusive pudieran haber objetivos en conflicto. No obstante eso, se tiene la capacidad de formular una línea común, integral, integradora, que permita orientar a las personas de manera consecuente con ese propósito superior. No es el propósito individual mío, sino el propósito que como conjunto deberíamos tener para lograr el éxito de las empresas y de los emprendimientos que estamos desarrollando. Y para terminar, no menor, una sabiduría práctica, ese desarrollar habilidades, conocimientos, nuevos aprendizajes que puedan hacer la diferencia. Eventualmente uno se encuentra aquí en cada uno de estos elementos como algunos puntos de personas que tenemos de referencia. Yo les confieso que, por ejemplo, tuve un líder que me orientó hace muchos años, que siempre tenía un libro en las manos y compartiendo con él me decía, es que yo leo precisamente como para tener la capacidad de tomar otro punto de vista, sintetizarlo e ir nutriendo ese estilo de liderazgo y esa formación hacia la solución de problemas. Y es sano ese ejercicio, es decir, compartir conocimiento, leer, tener esos talleres de compartir ideas alrededor de un libro cada 3 meses, ejercicio que yo, por ejemplo, promuevo con mis equipos, precisamente para poder tener ese conocimiento actualizado y esa conversación sana que se da con respecto a diferentes puntos de vista. De eso uno termina aprendiendo que todos pudimos haber leído el mismo libro, pero no nos quedó necesariamente el mismo mensaje. Y esa diversidad en el criterio, en abordar un texto común, termina siendo bastante nutritivo, no solamente para el equipo, sino también para la capacidad que se tiene de influenciar a otras personas. Ese liderazgo sabio, yo me permitiría plantearlo, y ahorita que escuchemos a Palmira seguramente nos podrá complementar, un liderazgo que trasciende, un liderazgo que no solamente está pensando en el hoy, sino en el mañana, no solamente que está pensando en mí, sino en todos, no solamente que está pensando en la empresa, sino en la comunidad y en la sociedad. No es un liderazgo egoísta, al contrario, es un liderazgo que comparte hasta donde sea posible con el equipo, con la sociedad, con la comunidad, ese conocimiento y esa visión. Esto nos implica de manera de síntesis que hay unos nuevos tipos de liderazgo, aquellos que pueden entrar a juzgar la bondad, es decir, si lo que estoy haciendo es bueno o malo y promuevo lo bueno, que puedan captar la esencia de las personas, de las situaciones, de las cosas, que crean contextos compartidos, comunicándolo de manera sencilla, de manera transparente, ejerciendo el poder político sin abusar de él y fomentando un conocimiento compartido, una sabiduría, un saber hacer alrededor de las actividades que venimos promoviendo. En últimas, antes de darle paso a Palmira, yo solamente les diría que hay
dinámica alrededor de las organizaciones, de la coyuntura económica, de la coyuntura geopolítica, que está demandando otras competencias adicionales a las que ya tenemos. Y esa aproximación integral, integradora, termina haciendo la diferencia desde el liderazgo que promueve esa sabiduría, esa empatía, ese compromiso también por las actividades que venimos desarrollando. Muchas gracias y le doy el paso a Palmira. Pues muchísimas gracias, Alec. Voy a configurar porque me pillan en un aeropuerto casi. Buenos días a todos. Para los que nos escuchan en la mañana, buenas tardes. Para los que están desde Paraguay y países cercanos. Y buenas noches para los que, como yo, estamos en Europa hoy. Bueno, pues es un gusto siempre escuchar a Alec Santamaría. Y respondiendo a Alec, a la pregunta que me hacías, yo lo resumiría como liderazgo socialmente responsable. O sea, para mí no puede haber liderazgo si realmente no es un liderazgo que intenta influir en el entorno para crear nuevos líderes, voy a mover un poquito la cámara, para sacar siempre lo mejor de las personas, para dejar huella, como decimos muchísimas veces, ¿verdad? Y sobre todo cuando desde ese enfoque de la sostenibilidad también, que lo vemos muchas veces. Bueno, me estoy asombrada, hay 925 personas conectadas, siempre es un gusto que nos sigan en estas actividades. Voy a ver si ya tengo el control aquí. Voy a ir un poquito para atrás. Ale que les habló de liderazgo, digamos, en cuanto a influencia, ¿verdad? En cuanto, yo no, le perdí por unos minutos, no sé si comentó. Para mí, la mejor definición de liderazgo que va a la esencia es definir el liderazgo como el arte de lograr que las personas trabajen con entusiasmo en la consecución de unos objetivos compartidos. Y eso es influenciar hacia afuera, ¿verdad? Es el trabajar con otros, influenciar a otras personas para que entre todos lo podamos lograr. Y mi perspectiva hoy era, pensemos el ingrediente para lograr eso. O sea, para que un líder pueda motivar a otras personas para conseguir, para trabajar juntos y conseguir esos objetivos que son compartidos, el ingrediente básico es la persona, somos las personas. Es como si pensáramos, utilizando la metáfora, en los ingredientes que necesitamos para fabricar un producto en una fábrica, ¿verdad? Al igual que ocurre con los servicios, el ingrediente es la persona. Y les quiero dar la perspectiva, digamos, más avanzada que se está trabajando ahora y desde hace unos poquitos años en las mejores escuelas de negocios y en las mejores empresas del mundo. Y es hacer esa introspección hacia adentro. Con esta fotografía lo que quería transmitirles es precisamente esa metáfora. Si nos visualizamos como gotas de agua que tenemos que influir en el entorno, que queremos influir en el entorno bajo esa perspectiva de liderazgo responsable, tenemos que ver cómo es esa gota de agua, ¿verdad? La sostenibilidad que tenga. Y para eso, perdón, me voy una para atrás, para eso, vaya, perdón, para eso tenemos 4 ingredientes necesarios. No podemos concebir un buen liderazgo si no pensamos en los valores de esa persona. Como decía Ale Santamaría, para que esas personas pues ejerzan un liderazgo con bondad, que analicen los impactos de sus decisiones en los demás, que consideren la parte humana, tenemos que partir de unos determinados valores y de una actitud también positiva ante la vida y de querer compartir. De unas habilidades que tenemos que tener, tanto técnicas como de interrelación, de interacción, de comunicación con las personas para poder también influir y, por supuesto, el conocimiento. Y eso es lo que nos hace a la calidad como personas, como profesionales y que en el caso nos afecta a todos, pero en el caso de las personas que ejercen un liderazgo, pues más aún, ¿verdad? Pero ahí nos quedaríamos cortos. Porque, de nuevo, el ingrediente, sí, hay que tener esos valores, hay que tener unas actitudes positivas, hay que tener unas habilidades, hay que tener unos conocimientos y cultivarlos constantemente. Pero, ¿qué pasa con la persona? O sea, lo que es el equilibrio personal.
el sentirnos, lo que hablamos en términos amplios de bienestar, ¿verdad? Que seamos personas saludables en cuerpo, en mente y en alma, como solemos comentar, ¿verdad? Y con este gráfico que viene acá, bueno, y sin embargo la realidad es otra porque normalmente tenemos mucha sobrepresión. Y con este gráfico que les pongo a continuación y esos artículos que luego les comentaré, este es el enfoque, digamos, más avanzado de neurociencias para la gestión, que sobre todo escuelas de negocios y universidades como Stanford y como el MIT están utilizando. Nuestro bienestar personal, esto que decimos cuerpo, alma y mente, va a depender de 5 funciones básicas que tenemos que cuidar. Y estas son las que tienen a la izquierda. De esas funciones básicas, de esas 5, que son lo que llamamos funciones físicas, va a depender las que se denominan funciones cognitivas de orden superior. Es decir, nuestro aprendizaje, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, la memorización, que tengamos la calidad de la memoria, que tengamos la capacidad de memorizar, la capacidad de resolver problemas, la capacidad, que veo que se corta ya un poquito, de toma de decisiones, pero incluso la atención que pongamos a las cosas. Esas funciones que tienen a la derecha, que son 7, y que de nuevo, insisto, que se llaman funciones cognitivas de orden superior, dependen de 5 funciones físicas básicas. La primera es el descanso, el dormir las suficientes horas, no dormir 4 horas. Y aquí pues estamos muchos atrapados, pues todo lo que es las responsabilidades en todos los ámbitos, ¿verdad? Pero el cuerpo humano necesita descansar para que luego esas funciones de orden superior funcionen bien. La alimentación, cuidar la alimentación, cuidar tanto en lo que es que comamos a todas las horas como la calidad de la alimentación. Y aquí yo recuerdo en una especialización que hice en Stanford y ponían mucho empeño en la comida que nos daban en Los Ángeles, desde el desayuno y luego ya todas las comidas durante el día, ¿verdad? Comenzar, por ejemplo, en la mañana con probióticos, como puede ser el yogur o, bueno, otro tipo de también, no sé, kombucha, bebidas fermentadas. O sea, tenemos descanso, tenemos alimentación, tenemos hidratación. No se puede tomar como algo de esto de que hay que beber 1,5 litros, 2 litros de agua, que no están así, depende del peso de cada uno, pero tiene su fundamento. Necesitamos estar hidratados para que podamos pensar bien, para que nuestro cuerpo funcione bien. Necesitamos oxigenarnos, bien a través de ejercicio físico, a través de meditación, con respiraciones, pero fundamentalmente el ejercicio físico es lo que se promueve. Y fíjense en el último, que yo al menos me sale un poquito cortado, el de abajo, voy a ver que nos sale cortado, que es la simplificación de nuestra mente. O sea, un líder no puede apoyar a la toma de decisiones a un equipo, a unas personas, si su mente no está bien estructurada y simplificada. Si acumula todo a la vez, malamente pues podrá poner la claridad y la estrategia que se necesita para la toma de decisiones. Repito, de esas funciones que tienen a la izquierda, de esas funciones que llaman funciones físicas básicas, va a depender, y esto es aplicable no solamente al liderazgo, sino pensando también en los niños, ¿verdad? En la escuela, cómo aprendamos, la calidad de nuestro pensamiento, digamos, la bondad de nuestro pensamiento en cuanto pongamos sentido común y claridad a las cosas, el razonamiento que hagamos, la memorización, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la atención en general que ponemos en las cosas. Me voy a ir para atrás a ver si me funciona, sí, un poquito, tengo lento un poco. Quería volver a una diapositiva que tenía atrás y es de unos artículos, bueno, esto del delay, de unos artículos ya del año 2014 y de 2015, cuando empezamos, en este caso con mi esposo, que es el primer firmante, a hablar de la sostenibilidad personal.
nos metimos en ese campo. Bueno, él es un neurocientífico, algunos ya le conocen, es un neurocientífico, bueno, neurofisiólogo y neurólogo, es médico, y una de sus especialidades es la del sueño, ¿verdad? Entonces, el primer artículo fue este de Personal Sustainability, Sleepiness and Personal Performance for Business Excellence. O sea, cómo esa función básica, habíamos tomado solo una en ese caso, que es la de dormir, impacta en nuestra performance, en nuestro desempeño, y es imposible pensar en competitividad si realmente las personas pues no tenemos un buen desempeño. Si esto es de aplicación a cada uno de nosotros como individuos, pues imagínense a nivel de liderazgo dónde influimos en los demás. Ese dicho, que seguramente más de uno conoce, no puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo, si no estás bien contigo mismo, si no estás en un estado de bienestar saludable, pues es cierto y tiene su raíz en la parte científica, ¿verdad? Bueno, este es el enfoque, como les digo, más avanzado que se está tomando para gestión del talento, gestión, todavía a veces lo llaman gestión de recursos humanos y liderazgo. Lo primero, olvidémonos, es como si quisiéramos construir un rascacielos y resulta que no tenemos buenos pilares. No podemos pensar en tener personas talentosas, personas bien preparadas en nuestras organizaciones y buenos líderes si no cuidamos primero cuáles estructuralmente las condiciones de trabajo que tienen nuestros empleados, no me gusta esa palabra, nuestros equipos, las personas que trabajan con nosotros y para nosotros, ¿verdad? Entonces ese es el primer enfoque. Por eso verán organizaciones que se preocupan de la alimentación de sus empleados, por ejemplo en los comedores o con bonos, que se preocupan del ejercicio que hagan sus empleados. Estoy ahora en Finlandia y ayer en una reunión de trabajo una persona apareció con una bicicleta muy, muy bonita y le dije, ¿qué bicicleta más bonita? Y me dice, sí, lo paga la empresa para promover, bueno, aquí utilizan mucho bicicleta, pero quiero decir, sí están en esta parte primero, es como poner los pilares de un edificio. Si tenemos personas sobrecargadas de trabajo, si tenemos personas no respetadas, digamos, en esa parte, digamos, básica, malamente podemos pensar en un buen liderazgo ni podemos pensar en tener, digamos, buenos profesionales. Entonces, se resume para mí en esa frase que muchas veces forma parte del acervo popular, ¿verdad? Estar bien con uno mismo y con uno mismo para poder influenciar e influir positivamente en el entorno. O sea, al final el liderazgo yo lo visualicé mucho en esta metáfora, ¿verdad? Es como una gota que hace que se mueva el entorno, que genere ese dinamismo en el entorno y que genera, lógicamente, personas mejores que líder, ¿verdad? Porque lo que está o tratamos de hacer continuamente es generar nuevos líderes y sembrar la semilla para que florezcan pues, plantas muchísimo mejores, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje principal y eso queríamos cubrir en esta conferencia. El enfoque del liderazgo, hacia dónde va, como decía Máximo Barreto en la introducción, estamos en una gestión, en un paradigma cada vez más enfocado al pensamiento sistémico, a ese enfoque sistémico de la gestión, de cómo los diferentes actores, los diferentes componentes interactúan y son interdependientes entre sí para alcanzar una funcionalidad y unos objetivos que son comunes. Por lo tanto, hablamos cada vez más de articulación, de cooperación, de colaboración. Y el liderazgo, entonces, tiene que ser más cooperativo, más colaborativo. Y socialmente responsable. Yo lo resumiría con ese término, como les comentaba Alec. Ese artículo que él comentó de Wise Leader sentó todo un precedente de enfoque para las organizaciones y también para el campo de la investigación por parte de los investigadores, ¿verdad? Y dio lugar a varias líneas de pensamiento. Una es la que se llamó el líder o liderazgo pronético, que a mí no me gusta mucho el término, pero bueno, va por ahí. Entonces, ¿cómo se requiere un liderazgo
que tiene unas características diferentes al liderazgo del siglo pasado, pero que además tenemos que concebir el ingrediente básico. Es como si estuviésemos comprando, no sé, un producto y decimos, bueno, pues dentro esto creo que lleva café y necesito comprar café. Bueno, pues no puedo desempeñar bien este producto, no puede cumplir su funcionalidad si realmente los ingredientes no son buenos. Entonces, recuerden estas 5 funciones básicas: dormir, alimentarse bien, hidratarse bien, el hacer ejercicio, oxigenar y el simplificar nuestra mente. Y bueno, y felicitaciones porque a todos los que contribuyen y las gracias a todos los que contribuyen porque acabamos de pasar los 1000 asistentes. Muchísimas gracias, Alec, muchísimas gracias, Máximo. Devuelvo la palabra. Gracias a todos y me quedo a la espera por si hay preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Alec y Palmira por esta excelente exposición por parte de ambos. Bueno, de hecho tenemos algunas preguntas. Palmira, habías mostrado un gráfico sobre funciones físicas y cognitivas y consulta a una persona, creo que el icono que estaba abajo mismo, donde aparecía la imagen de un ojo, no se leyó bien el nombre, entonces pide volver a explicar esa parte. Ella es Laura González, tal vez si podrías explicar el sentido de ese icono. Sí, bueno, saben que todos van a recibir la presentación en PDF, entonces van a tener ese gráfico, lo he traducido, está en inglés, estaba en inglés, y lo van a tener. El ojo es la atención, de la atención parte todo. Debería haber quizá comenzado las funciones por ahí, porque si no pongo atención, no voy a memorizar, si no pongo atención, no voy a analizar problemas para resolver. El ojo es la atención, que bueno, muchas veces se simboliza. Y no se preocupen que van a tener el PDF de la presentación y también la grabación, como siempre. Muchísimas gracias, Maxi. Y gracias a Laura. Excelente. Consulta Claudia, esta creo que va para ambos. La inteligencia emocional va relacionada a un buen liderazgo. Y la consulta ¿es necesaria para conseguir un equilibrio? Alec, ¿quieres responder tú primero? Sí, Palmira, muchas gracias. Yo le diría lo siguiente: en la medida que hay digamos, una capacidad de entablar conversaciones empáticas, tener la capacidad, digamos, de abordar situaciones difíciles, que el liderazgo se nota en su esencia cuando enfrentamos conflictos, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, esa capacidad de conversar con el otro tranquilamente, de llegar a acuerdos empáticamente, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones, permite construir inclusive una mejor solución que la que uno pudiera tener en mente preconcebidamente antes de iniciar esas conversaciones. A mí me gusta, digamos, dentro de eso desarrollar algo que he venido, digamos, aprendí y he venido aplicando, que son esas conversaciones y preguntas poderosas, esas que movilizan, esas que permiten descifrar el fondo de las situaciones que estamos enfrentando. Eso contribuye, por supuesto, a que efectivamente haya también un enfoque más estructurado, más equilibrado. Palmira nos ha hecho un énfasis bastante importante en ese equilibrio personal, ese equilibrio individual que permite tener un entorno también equilibrado. Yo pongo una analogía con eso en términos de si uno tiene una dificultad médica, la pospone, se toma la aspirina, no da ejemplo en ese sentido. Cuando tengamos un colaborador que esté pasando por esa situación, no nos vamos a ver coherentes cuando digamos tiene que ir al médico. Cuídese, porque uno mismo no lo promueve. Entonces, con eso lo que le quiero decir es, al final, en la medida que se tiene esa inteligencia emocional, digamos, con empatía también y con un autoconocimiento, eso permite definitivamente tener un ejercicio más equilibrado, no solamente de liderazgo,
sino inclusive de vida. Es lo que yo le pudiera contribuir en esa pregunta. Muchas gracias, Máximo. Palmira. Vale, no, ya lo ha dicho Alec. Yo, siendo un poquito aquí disruptora, diría que, y bueno, aquí hay un especialista que está participando hoy que podría responder muchísimo mejor. Porque cuando lo comentamos ambos, opinamos que está habiendo un excesivo peso muy marketingiano, muy de marketing, con la inteligencia emocional. Y como tal no existe. Otra cosa es que la raíz que explicó Alex sí que lo tiene que tener un líder. Y luego pondré un ejemplo de que hay casos en que no, que es esa capacidad de empatizar, porque malamente se puede influir si no consideramos a la otra persona, si no tenemos esa capacidad de conectar, de identificar qué está pasando, cuál es su punto de vista sobre una problemática que tiene en las manos o una problemática a nivel familiar y que le está afectando, ¿verdad? Entonces sí se necesita esa capacidad de empatizar y esa capacidad de, bueno, gestionar, digamos, esa comunicación, esa interacción y las emociones que hay pero como inteligencia emocional me parece que es un excesivo peso marketingiano, ¿vale? Excelente. Gracias, Alec. Gracias, Palmira. Tenemos más preguntas. Aquí paso a leer. Dice, ¿qué pasa con nuestros equipos que pasan por cuestiones de depresión, angustia y que esto afecta su relación laboral y su desempeño? Mira, y ahí, Alec, me vas a permitir que me vaya yo porque vengo además de una reunión un tanto peculiar sobre eso. A ver, hay también un artículo publicado en Harvard Business Review de creo que hace 4 años, más o menos. Bueno, lo primero que diría es, no construyamos el rascacielos sin tener buenos pilares. Si una persona está pasando por problemas de salud, física, mental o lo que sea, ayudemos desde lo que podamos a que logre un bienestar, porque si no, malamente va a poder gestionarse ella misma y malamente va a poder desempeñar un trabajo. Por lo tanto, vayamos a la persona. Por eso era el enfoque de hoy de pensemos hacia adentro, ¿verdad? Entonces, ese diría que es el enfoque. Ahora bien, también desde el punto de vista de las organizaciones, envié ayer a una organización un artículo de Harvard Business Review que decía, cuando hay, por ejemplo, el burnout, es un problema estructural del trabajo, no es un problema de las personas, ¿no? Entonces también pensemos, si es algo que esa persona está pasando por ello, porque, bueno, es personal, o ojo, o tenemos una organización enferma, ¿verdad? Entonces, primero, entonces trabajemos en poner las condiciones para realizar un buen trabajo con bienestar de las personas. O sea, no vayamos a que los enviamos a un máster a no sé dónde si realmente no estamos cuidando a lo que es el ingrediente principal, que es la persona. Esa sería mi parte, Ale. Dale, muchas gracias, Palmira. Creo que sentaste, digamos, las bases de mi intervención. Yo solamente enfatizaría dos cosas. En este momento sí se está viendo, y creo que comienza en pandemia, perdón, justamente una dinámica de mayor presión, mayor incertidumbre, con una serie de complejidades a nivel laboral, reestructuraciones, compañías haciendo de alguna manera revisiones en sus estructuras que han sobrecargado a las personas que quedan. Creo que todo esto se facilita en la medida que se puedan tener diálogos tranquilos, honestos con los líderes y promover precisamente cómo pudiéramos hacer para inclusive simplificar lo que hacemos. Y yo lo vería como una oportunidad. Porque ante entre los ajustes de recursos, quiero decir, hay algo que hacer diferente, porque si nos mantenemos como en el mismo tránsito, va a ser bastante complejo inclusive garantizar la sostenibilidad de las acciones que vayamos adelantando. Palmira planteaba algo alrededor de pensar en la gente y eso termina siendo
una premisa del líder, un sentimiento genuino hacia entender qué le está pasando al otro y cómo pudiéramos hacer para mejorar. Y siempre lo digo muy respetuosamente, llegan momentos en donde casi que hay que tener conversaciones para darle la oportunidad a la gente que tenga una orientación profesional y llevarlos a que reciban una orientación profesional, porque de alguna manera es nuestra responsabilidad también el acompañar esos procesos que pueden ser realmente bastante desgastantes para las personas. Esa sería mi contribución a partir de las líneas generales que dio Palmira hace unos minutos. Muchas gracias. Gracias, Palmira. Gracias, Alec. Seguimos con preguntas. Hay muchas. Aquellas que no podamos responder hoy, comprometemos a Palmira y a Alec a responder después por correo. Claro que sí. Dice Fernando, diferencia entre jefe y líder. ¿Cómo debe liderar un jefe? ¿Se puede hablar de entrenador y capitán? Ale, que esa te la dejo a ti primero y luego Ahí nos vamos respondo. rotando. Muy bien. No, yo le diría que hay como varios atributos. El jefe, voy a ponerlos en términos como de analogías. Jefe habla en nombre propio, el líder habla en nombre del equipo. El jefe busca culpables, el líder busca oportunidades de mejora en los procesos. El jefe da orientación con órdenes. El líder promueve un liderazgo por influencia más colaborativo, más inclusivo. El jefe dice, plantea lo que se debe hacer y es como se debe hacer. El líder promueve una meta y da libertad precisamente para que se construya una hoja de ruta para lograr un objetivo. Para terminar, el jefe de alguna manera es un poco celoso del conocimiento. El líder inclusive promueve tener gente más competente, más capaz, más inteligente, porque eso contribuye justamente a tener un resultado sobresaliente. De tal manera que inclusive promueve no solamente el compartir conocimiento, sino desarrollar conocimiento. El jefe acapara, el líder promueve compartir lo que se hace. Esa sería una síntesis de lo que creo es la diferencia entre jefe y líder, sujeto por supuesto a lo que planteé Palmira. Muchas gracias. No, vale, no tengo nada que añadir, lo has definido perfectamente. Voy a aprovechar un aspecto de una pregunta anterior, dos anteriores, que se me fue cuando lo de la inteligencia emocional, ¿verdad? A ver, hay liderazgos, y yo aquí haría un recall, una llamada al gran experto a nivel mundial, que es Cialdini, experto en influencia. Hay personas, hay líderes que respetamos, que nos han marcado nuestras vidas, que somos lo que somos gracias a ellos, que bueno, pues han creído en nosotros, han identificado en nosotros potencial, nos han apoyado, que no tienen capacidad de empatía ni de, o no lo expresan al menos, ¿verdad? Y entonces aquí yo retomaría lo de los modos de influenciar, que eso quizá lo podemos tratar en otro webinar o quizá puedo buscar hacer una breve presentación y enviarles, ¿verdad? O sea, hay líderes que son parcos de palabras y que, sin embargo, nos influencian. Y Alex, sobre lo que acabas de comentar, lo has dicho perfecto. Si tuviera que hacer así una síntesis, diría, para mí, jefar o jefe o jefa tiene más que ver con tratar de conseguir los objetivos a cualquier precio, y el liderazgo es más, el líder o la líder es más de equipo y de influenciar en las personas y de motivar a las personas para ir juntos a conseguir eso y en el camino mejorar todos juntos, ¿verdad? Crecer todos juntos, podríamos decirlo así. Muchas gracias nuevamente, Alec, Palmira. Vamos bien todavía de tiempo. Consulta Ana, ¿cómo podemos promover el liderazgo colaborativo en las instituciones? ¿Me la dejas, Alec? Y por supuesto. Yo aquí voy a ser muy crítica. A ver, una de las cosas, y Máximo lo sabe muy bien,
que critico bastante, o sea, cuando uno intenta hacer algo y no es auténtico, ¿verdad? Entonces, para promover un liderazgo colaborativo, cooperativo en las organizaciones, lo primero tiene que nacer de la raíz de la persona, del fondo de la persona, querer ese tipo de liderazgo. No es de palabra, es de coherencia. Si yo no respeto a las personas, si no me importa cómo están las personas, no identifico, pongo un ejemplo, o sea, tengo más personal, ¿verdad? Si una persona no se preocupa por los demás y luego dice en una reunión, en una conferencia, en una presentación o en un correo que caminamos hacia un liderazgo colaborativo y cooperativo, pues no, credibilidad cero, ¿verdad? Entonces, tienen que comenzar por ahí. Y liderar, o sea, sí que hay enfoques bien sustentados en la teoría, enfoques conceptuales, hay estrategias para elaborarlo, pero yo creo que cuando uno quiere realmente transitar hacia ese tipo de liderazgo, sale de lo más natural. O sea, no es mañana comenzamos todos a hacer un liderazgo, quiero que sea más compartido. No funciona así. Es ir involucrando. Pero para eso, digo, vale, se necesita ser auténtico, el ser consustancial, que eso sea consustancial con la manera de pensar de uno y de ver uno la gestión, ¿verdad? Y la vida. Pero también necesitamos la otra parte. La otra parte tiene que querer. Y ahí sí que es un ejercicio puro de liderazgo hacer que personas que dicen, no, a mí me pagan por hacer esto, a mí no me impliques en nada. ¿Cómo solventar esa barrera que muchas veces es de actitud? Eso nos corresponde como líderes. Y Ale, me perdí porque tuve un problema de conexión, no sé si tú lo has dicho. ¿A qué llamamos líderes? Porque esto es importante. No pensemos que el líder es un no sé, el director general de una empresa o la directora general de una empresa o la presidente de una empresa o el nivel de dirección de directores generales de una organización. No. Y esto, el modelo de excelencia EFQM lo define muy bien. Líder es aquella persona que tiene influencia en los demás por su función, también, bueno, a nivel personal, ¿verdad? Una persona puede no tener un cargo de directora o de director, puede no tener personas a su cargo, pero ser un líder porque establece directrices para la organización de ética, de seguridad, etc. Y con eso, Alec, todo tuyo. Dale, muy bien. Creo que has hecho una muy buena síntesis. Yo enfatizaría dos cosas. Lo primero, Palmira comentaba lo de la coherencia, eso es supremamente relevante. Yo le aprendí a un líder empresarial de este país, de Colombia. Yo estoy ubicado en Bogotá, no lo comenté al inicio, que básicamente nos decía todos los días que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. No tengo forma de hablar de seguridad industrial si yo mismo no di ejemplo utilizando mis elementos de protección personal. No tengo forma de promover un liderazgo colaborativo si yo mismo no soy capaz de establecer diálogos con áreas, inclusive que pueden tener objetivos contrarios a los míos. Esa capacidad de convocar y, como muy bien decía Palmira, de influenciar es la que termina generando esa transformación en términos de liderazgo, en términos de colaboración. Segundo, hoy día el mundo está muy estructurado y basado en redes de conocimiento, en redes relacionales, en redes gremiales, en redes institucionales, de tal suerte de que un líder que promueva ese liderazgo colaborativo debe estar en capacidad de ser parte de la red e insertar a su equipo dentro de esa red. No es él, es la organización la que debe estar en parte dentro de esa red. Con eso sintetizaría entonces dos competencias para terminar. La capacidad de influenciar más allá de su entorno más inmediato. Y segundo, la capacidad de establecer diálogos de manera estructurada con diferentes actores. Y eso va promoviendo justamente ese liderazgo colaborativo, pero con el ejemplo, en primera persona, de corazón, genuinamente. De otra forma, se percibe impostado y la gente lo percibe y no va a ser efectivo.
Excelente, Así. gracias Palmira, gracias Alec por las respuestas. Tenemos muchas preguntas, dice Jorge Bogarín, ¿qué podemos decir de Wise Leader? ¿Cómo puedo sumergirme más en este personaje? Mira, Alex, si quieres comento yo al inicio un poco Dale, porque os lié en sí, esto. claro que sí. Mira, Jorge, lo que podemos hacer, creo que te llamas Jorge, lo que podemos hacer, si quieres, es cuando distribuyamos el PDF, vamos a poner, voy a ver si está publicado primero, pero déjame, porque podemos adjuntar el archivo, la traducción sería líder sabio. The Wise Leader es el líder sabio, ¿verdad? Pero bueno, puede tener muchas connotaciones. Pero en el Congreso Europeo de Gestión del Conocimiento se presentó un artículo muy interesante que analizó cómo ese artículo sentó, digamos, un precedente para abrir campos de investigación. Y la persona, la experta, una de las grandes expertas que está analizando esto y que lo llama el líder pronético, está en Brasil. Yo creo que ella es brasileira. Y entonces hay mucho, ella tiene muchísima investigación sobre el tema. Entonces te vamos a encauzar ahí. Voy a incorporar en la presentación unas diapositivas y adjuntamos también el artículo, si te parece. ¿Te parece, Ale? No sé si... Claro que sí. Yo solamente agregaría, Palmira, que el ejercicio de liderazgo, retomando la analogía o la metáfora que utilizaba al principio, es de desarrollar la competencia a partir de la práctica. Tomar una competencia en particular y desarrollarla. Si tengo como oportunidad mejora, voy a poner un ejemplo, una hipótesis, en capacidad de escucha, pues la única manera de desarrollar esa competencia es escuchando y escuchando genuinamente, bajándole la voz, el volumen a esa voz interior y subiéndole el volumen a la capacidad de entender lo que está planteando el otro. Solo es a través de la práctica que se ejerce esto, complementando de pronto el punto de Palmira. Muchas gracias. Gracias Palmira, Eh, gracias Alec. Palmira, ¿algo más? Haz esa pregunta que veo por ahí rodando, que es muy interesante. Bueno, todas son muy interesantes, pero hay una breve. ¿Cómo sé si si soy un buen líder? Porque, Exacto. como dice, me gusta, hazla. Sí, consulta Héctor. Héctor, sí. ¿Cómo podría saber si realmente puedo ser un buen líder? Me veo más como un co-líder, dice. Alex, te dejo el inicio. Dale, yo lo voy a resumir así. El liderazgo termina siendo la capacidad que tiene uno de influenciar a los otros y que los otros deseen y busquen trabajar con uno. Una manera de ver qué tan buen líder es que tanta gente está Sí. buscando trabajar con nosotros. Es decir, yo me quiero mover a su área, me quiero mover a su dependencia, a su institución, porque quiero trabajar con usted. Esa es la medida realmente de lo que yo he tenido en mi experiencia y en mi formación alrededor de esa búsqueda. Y en la medida que uno también comienza a notar si la gente que está trabajando con nosotros crece, si quienes están debajo de nosotros van creciendo no solamente en posiciones, es lo de menos, sino también en aprendizaje, en construcción de su perfil de liderazgo, que se vuelvan mejores seres humanos, ahí se da cuenta uno si realmente está impactando positivamente a su grupo de influencia. Es lo que pudiera yo anotar. Asimismo, Ale, que estoy totalmente de acuerdo que se mide por la influencia que tienes de personas que quieren, digamos, estar cerca de ti, ¿verdad? Trabajando o de alguna manera compartiendo, que es además recíproco. Pero yo le diría, no se preocupe, porque si se ve más como colíder, precisamente lo que está enfocando es el liderazgo más colaborativo y cooperativo. O sea que Así es, enhorabuena porque ya se identificó a usted mismo, ¿verdad? claro, así es, muy bueno. Bueno, tenemos un minuto. Le voy a pedir 30 segundos a cada uno para responder a esta última. ¿Cómo se consigue el equilibrio personal para un liderazgo exitoso? Consulta Liliana. Dale, Palmira, y sigo yo. Vale, mire, el equilibrio personal que va muchas veces unido a la resiliencia, yo volvería a ese enfoque que le di
piensen en ustedes mismos como materiales para producir algo, como ingredientes para producir algo. Piensen en su bienestar mental y eso comienza por simplificar. No mezclen todos los problemas a la vez. Cuiden sus funciones físicas. Empiecen por ahí. Ese sería mi mensaje. Y créanme que es la línea por la que van tanto las mejores escuelas de negocio como las mejores empresas. Alec, todo tuyo. Dale, muchas gracias. De mi abuelito que, digamos, era del campo, que una persona muy sabia, sin mucha formación, pero con una escuela de vida muy grande, me decía una cosa y es, dividir el tiempo es multiplicarlo. Abrirle espacio a la agenda, así como hay que abrirle espacio a la reunión importante sobre el comité financiero, por decir algo, hay que abrirle también al deporte, a compartir con la pareja, a compartir con la familia, a abrirse el espacio también para ir a un buen restaurante, ¿por qué no? Darse un gusto de vez en cuando. La responsabilidad es muy grande, todos tenemos una dimensión profesional seguramente con un volumen bastante alto, pero uno no se puede olvidar que uno mismo es persona. Y si uno no lo promueve para uno mismo, va a ser muy difícil promoverlo para el equipo que tiene a cargo. Yo les diría eso básicamente. Muchísimas gracias, Alec y Palmira. Es un tema muy interesante. Hoy llegamos a los 1000 conectados. Muchas preguntas quedaron por responder. Les pedimos que lo hagan por correo junto con el material que vamos a distribuir. Y les agradezco a todos los participantes por estar hoy con nosotros. También les recuerdo que van a recibir una breve encuesta por correo electrónico que agradecemos puedan cumplimentar a la brevedad posible y que vamos a distribuir el material de este webinar. También informarles de que junto con el material les distribuiremos el link de la grabación y también el certificado de participación para quienes estuvieron hasta el final. Así que muchísimas gracias nuevamente, gracias Alec, gracias Palmira y muy buenas tardes para todos. Chao, chao. Gracias, Buenas Máximo. tardes, un gusto Alec y Máximo haber Cuídate, compartido. Palmira. Feliz Claro que día sí. a todos. Un abrazo y saludos para todos. Hasta luego.